Tribunal Constitucional. Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Arequipa, 13 de agosto de 2012, presidida por el magistrado señor Ernesto Álvarez Miranda e integrada por los magistrados señores Julio Lajani y Cayo Melo. Sesión pensar. Después de las causas. Causa número 19. Expediente 2544-2012, proceso de amparo, seguido por Sociedad Minera Cerro Verde contra los jueces superiores de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Mario Pasco Cosmópolis. Señor presidente, señores magistrados, se trata de una acción de las conocidas como amparo contra amparo. El antecedente es una acción de amparo que se siguió contra mi representada Cerro Verde, la empresa minera, a la cual se la acusó de haber despedido de manera fraudulenta. Las sentencias, sin embargo, no resuelven sobre un despido fraudulento. Según la doctrina citada por este ilustre tribunal, el despido fraudulento es aquel que se hace con ánimo perverso, de manera contraria a la verdad, imputando un hecho notoriamente inexistente, falso o imaginario, etc. Es decir, un despido doloso hecho en fraude de la ley. Sin embargo, señor, en la causa que nosotros estamos impugnando, la falta cometida por el trabajador ha sido reconocida por él. Y no solo reconocida por él, sino reconocida también en la sentencia que nosotros consideramos agravia constitucionalmente nuestro derecho. Se trata, por lo tanto, de un infractor convicto, confeso. Y siendo así, nos preguntamos, ¿cómo puede imputarse un despido fraudulento? La sala, tergiversando el sentido de la demanda, dice textualmente que la falta se ha cometido y que no es un despido fraudulento. Expresamente la sentencia dice, no es un despido fraudulento. Entonces, en un giro impresionante, dice, pero es un despido arbitrario. Por lo tanto, ordena la reposición del trabajador. Este ilustre tribunal ha definido muy claramente los tipos de despido que puede haber conforme a nuestra legislación y a la doctrina constitucional. El despido puede ser fraudulento, cuando agravia la verdad, cuando se imputan hechos falsos, notoriamente falsos, o inventando prueba, o nulo, cuando está comprendido entre las causales expresamente señaladas por la ley laboral, o arbitrario, cuando no se imputa causa. Despido que este tribunal llama despido incausado. En este caso, no es un despido fraudulento porque la sala está diciendo que no lo es. Ciertamente no es un despido nulo porque no encaja dentro de ninguna de las causales, ni puede ser considerado como un despido incausado porque se ha señalado causa. En consecuencia, con los argumentos de la sentencia de vista, ¿cómo puede desviarse el curso del proceso para llegar a una conclusión sobre la cual nuestra parte no ha sido emplazada? A nuestra parte no se le ha pedido demostrar la magnitud, la gravedad de la falta, no se le ha pedido demostrar, sino que la falta existe. Y la sala dice, aquí de lo que se trata es de verificar si la falta es grave o no es grave. Esa no es materia constitucional, esa es materia típica del proceso laboral ordinario, proceso en el cual hubiéramos tenido todas las garantías y todas las posibilidades para demostrar la magnitud y la gravedad de la falta. Y eso nos lleva, señores magistrados, a señalar cuál fue esa falta. El trabajador tenía a su cargo
una operación de trasvase de lodos a la zona de los redames de esta empresa minera. Cuando estaba ejecutando su labor, encuentra que había una maquinaria que en su concepto impedía llevar a cabo su labor. ¿Qué cosa hizo el trabajador? Se montó sobre la maquinaria y la desplazó. Pero no se trata de un automóvil, no se trata de un vehículo ligero. Esta maquinaria que el trabajador manipuló es un equipo pesado que se llama Manlift, que es una plataforma o grúa telescópica articulada de 80 toneladas, con una capacidad de carga de 230 kilos. Es decir, una máquina enorme, muy sofisticada, muy difícil de manejar y que obviamente solo puede ser operada por un trabajador que está no solo calificado, sino habilitado para movilizarla. Y la sala dice no, porque no ha producido riesgo alguno, ya que no ha habido ningún accidente. Riesgo, señor presidente, señores magistrados, no es el siniestro, riesgo es la posibilidad, la contingencia que puede producirse una operación, en este caso, manifiestamente imprudente. El riesgo nadie puede negarlo de manipular un equipo de esa magnitud y de esas características. Hay que tener en cuenta que hoy en día la ley de salud y seguridad en el trabajo llega a la sanción penal contra el gerente de la empresa si es que un trabajador manipula de una manera indebida un equipo. Es decir, la responsabilidad ha sido transferida a la más alta cúpula de cualquier organización y no porque cause el accidente. Si yo estoy conduciendo un autobús para el que no tengo el brevete, si a mí me descubren conduciendo el autobús, no es necesario que yo haya chocado o atropellado. He cometido la infracción y me sancionan por la infracción de manejar sin la licencia, sin el brevete, sin la autorización. Esa es la falta que está contemplada en el reglamento de la empresa y está contemplada expresamente en la ley y en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, cuando la sala, desestimando el reconocimiento de la falta, la califica sin habernos dado oportunidad de probar de qué se trataba exactamente la infracción, ha incurrido en una notoria irregularidad, nos ha privado del derecho de defensa. ¿Conocían acaso los magistrados lo que el Manlift habían hecho una inspección ocular, habían permitido el interrogatorio del trabajador? Nada de eso es posible en un proceso de amparo. Y por lo tanto, la sentencia de primera instancia era correcta, al decir que era improcedente la demanda. Para nosotros, la tergiversación producida en segunda instancia hace que demandemos con arreglo a la doctrina constitucional. Esta sala, este tribunal, ha sentado jurisprudencia abundantísima respecto de cuándo procede el amparo contra amparo o cuándo puede ser denegada liminarmente una demanda. Y preguntamos, en unas circunstancias como las que se describen, ¿se puede desechar una demanda simplemente sin examinar su contenido? Por esas consideraciones y con todo respeto, nosotros solicitamos se declare fundado nuestro recurso y procedente la demanda fundamental, es decir, que se restituya todo al punto de darnos su cultura de defensa. Causa número 38, expediente 2785-2012, proceso de amparo, seguido por Oscar Gilberto Córdoba Villanueva contra Sauder Perú Copper Corporation, sucursal del Perú. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Mario Pasco Cosmópolis. Señor presidente, señores magistrados, hace unos pocos instantes hablaba de cómo puede rechazarse liminarmente una demanda, y aquí estamos precisamente en el caso en el cual la declaración de improcedencia es perfectamente ajustada al derecho. En este caso, el trabajador fue sorprendido sustrayendo unas maderas en la maletera de su caso, de su automóvil, por la vigilancia de la empresa. Algo que él, posteriormente, cuando se le acusa de inmediato una carta,
de imputación de cargos, que esas maderas eran para hacer unos pequeños trabajos en su casa y que él las había adquirido en una determinada empresa. Esas maderas pertenecían a la empresa a la que represento. Y esta persona era precisamente la encargada de su custodia, porque era el encargado del almacén en el cual estaban esas maderas. ¿En qué se basa la sentencia de primera instancia que declaró fundada la acción de amparo del trabajador? Se basa en que la denuncia penal que se hizo paralelamente no fue admitida porque no se había aprobado la preexistencia del bien. Aquí, señor presidente, señores magistrados, es muy importante examinar un tema conceptualmente muy claro, y es lo que dispone el artículo 26 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. La falta grave, dice este artículo 26, se configura por su comprobación objetiva en el procedimiento laboral, con prescindencia de las connotaciones de carácter penal o civil que tales hechos revisan. Es decir, la infracción laboral es autónoma, no está subordinada ni depende de la infracción penal. Puede haber delitos que no constituyen falta grave y puede haber faltas graves que no constituyen delito. En este caso, concretamente en este caso, la denuncia penal no fue admitida por una razón, y es que en ese momento la empresa no tenía la factura que demostraba la preexistencia del documento, de los bienes. No demostraba con eso no solamente su propiedad, sino la preexistencia. Y el demandante presentó una factura que supuestamente estaba respaldando la posesión de esos bienes. Pues bien, en el proceso concretamente de la acción de amparo se ha logrado demostrar lo siguiente. Primero, la preexistencia, porque la empresa ha presentado la factura con la que adquirió esos bienes. Pero algo mucho más grave, ha demostrado que la factura que el trabajador presentó era una factura falsa. No correspondía a los bienes que presuntamente aparecían registrados allí. Y eso está demostrado en el expediente. Claro, si estuviéramos ante un proceso laboral, todo eso habría discurrido de otra manera. Se habría producido el interrogatorio a la parte, habría habido declaraciones de testigos, habría habido la declaración de los vigilantes que descubrieron el robo. Nada de eso es posible en un proceso de amparo. Y por eso es que el proceso de amparo no es la vía adecuada para que se sustancien casos en los cuales, como este, es indispensable la probanza. Hay un elemento colateral muy revelador. El trabajador sostiene que su despido es antisindical y por eso es que apela a la vía del amparo. Dice, a mí me han despedido por afiliarme al sindicato. Una pregunta ingenua, señor presidente, señor magistrado. ¿Cuándo se afilió al sindicato? Después de haber recibido la carta de cargos, después de que se le descubrió su falta, de que la falta se le imputó y se le pidió que descargara. En vez de descargar, hizo dos cosas: se afilió al sindicato y partió la acción de amparo. Ni siquiera contestó la carta de cargos. Simplemente recurrió a la vía de amparo porque decía que se amenazaba su derecho constitucional y su derecho sindical sobre la base de hechos producidos con posterioridad a esto. Por lo tanto, en nuestro concepto, la sala ha procedido de la manera más correcta al decir que la vía de amparo en un caso como este ciertamente no es la vía adecuada para que se ventile un caso de despido por falta grave en el cual la connotación sindical es una connotación fabricada exprofesamente, no es preexistente al hecho, sino posterior a este. Por esas razones, y con todo respeto, solicitamos se declare infundado el recurso de agravio constitucional. Abogado, el magistrado Fernando Jaime de la Zona Provincial. Gracias, presidente. Querido doctor, una curiosidad. Falta grave la causal, por el pedido que originó el amparo. Sí, señor. ¿Y quién lo denunció penalmente este señor? La misma empresa. La misma empresa. La empresa lo denunció, pero omitió, como es
mandatorio del proceso penal acompañar las facturas que demostraran la preexistencia. Sí, ¿qué fue primero? ¿El despido por falta grave o la denuncia penal? Fueron concomitantes, fueron prácticamente simultáneos. Y si lo he escuchado que tenía la factura, todo, la falta grave, ¿por qué no se presentó en la denuncia penal? Porque generaba lo que garantizaba la propiedad, que se llama. Sí, no estoy en capacidad de reconocerlo. Creo que una falla procesal, pero es imputable al abogado que seguramente no está acostumbrado a formular denuncias penales, están acostumbrados a otro tipo de acciones sino a la penal, y desconocían este requisito que es fundamental y pues lo han dicho. Y no podríamos, no estando acostumbrados a la denuncia penal, pero la ha hecho junto con la falta grave, entonces la finalidad era la misma, sacarlo de preso. No, entonces, ¿qué se perseguía? Que cumpla con la sanción punitiva del delito. Aparentemente. Eso parece que era la buena intención. En todo caso. Por el otro lado también lo despidió. Exactamente, lo respondo por el despido. O sea, las causas, los elementos de juicio, la prueba en relación con el despido. Y en nombre de la empresa, ¿quién responde por la demora? Con la empresa misma. La empresa, pero bueno, había que no hay oportunidad, creo, de comunicar. No, yo creo en todo caso que usted de repente nos da una luz escrita sobre el tema, porque de todas maneras, comprenda usted que nosotros tenemos una cálida protección por los derechos humanos, los derechos fundamentales, el permiso de que hay que ser justo, porque usted está clarísimo. Falta grave, si hay alguna que otra, pero me ha inquietado, comprenderá usted que el mismo día yo le pongo una acción penal, en una tengo la factura, en otra no. Entonces, usted me ha dicho una respuesta que me agrada como ser humano, en el sentido, obviamente, no era la finalidad votarlo a toda costa, eso queda claro por su impresión, que quiera esa impresión. Nada más, no tiene usted más argumentos ahí para mí. Sí, de todas maneras, doctor, señor, quiero insistir en el punto con el que empecé en mi informe. La falta grave laboral es autónoma. Podría llegarse a la conclusión de que no hubo el delito. En este caso están íntimamente relacionados, pero son autónomos y podría haber sanción laboral y no haber sanción penal. Clarísimo eso, doctor. Lo que me inquietaba es que en una haya factura, o sea, me refiero, se acredite la persistencia del delito, ¿no? Sí. Y que el otro no se pueda acreditar, eso es lo único que me Es cuestión de oportunidad. Sí, claro. Cuestión de oportunidad. La factura no se presentó tampoco en el proceso laboral. No, el proceso laboral tampoco ha habido. En la acción amparo tampoco se presentó la factura. La factura ha sido presentada posteriormente. Como no hay una etapa probatoria y esta es una prueba instrumental, mientras en el corazón tenemos en cuenta que es una empresa bastante grande que tiene un volumen considerable de documentos y ubicar una factura no es sencillo, pero en fin, se logró ubicar y se presentó. Gracias, abogado. El magistrado Rodríguez también va a hacer una pregunta. Brevemente, doctor Ricardo, en este amparo, primera y segunda instancia se declaró improcedente el amparo. Solamente en segunda instancia. En primera instancia fue declarada fundada. Sí. La sala revoca. Y la razón que dio la primera instancia es el hecho de que la acción penal no había sido atendida. ¿Viste la causa que doctor? Causa número 22, expediente 2608-2012, proceso de amparo, seguido por Rosa América Velarde Sánchez de Valdivia contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Marvin Domínguez Butrón. Buenas tardes, señores magistrados. Realmente se trata de un proceso iniciado en contra de la Oficina de Normalización Previsional por el que se está solicitando el otorgamiento de una pensión de invalidez. Cabe precisar que el único medio probatorio con el que pretende la acreditación de años de importaciones es un documento que ha sido presentado en copia simple, no acompaña ningún documento adicional e indica que esta señora había laborado desde el 1 de abril de 1968 hasta el 1 de octubre de 1983 y está fechado con 27 de febrero del 2002, es decir, prácticamente 20 años después de haberse extinguido la relación laboral, lo que requiere necesariamente de medios probatorios adicionales a efecto de corroborar si es que existen estos años de importaciones. Adicionalmente ha presentado ciertos recibos como asegurada facultativa.
Estos recibos por la seguridad comunicativa no son lo suficientes como para el otorgamiento de una pensión de invalidez, en la medida que se requiere por lo menos 3 años de aportaciones para gozar de una pensión de invalidez, conforme lo establece el artículo 25 del decreto ley 29990. Asimismo, el certificado de trabajo que ha presentado es del Hospital Goyeneche, que en estos momentos está cuestionados varios de los médicos de este nosocomio, en la medida que han existido algunos casos en los que se han emitido certificados falsos. En este caso, lo que se está indicando es que se cuenta con hipoacusia neurosensorial bilateral, y es curioso que para la fecha en que se expidió este certificado no contaba con audiómetro todavía el Hospital Goyeneche. Es por esa razón es que este certificado médico tampoco ha sido entregado al momento de emitirse la sentencia por estas deficiencias. En tal sentido, lo que solicitamos es que se declare infundada la demanda de todos sus extremos. Causa queda. Causa número 41, expediente 2858-2012, proceso de amparo, seguido por Víctor Facundo Yucra Peñalosa contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Marvin Domínguez Botrón. Muchas gracias, señores magistrados. En este caso estamos ante un proceso en el que se está solicitando la aplicación de la ley 10.772 y como consecuencia de ello se le reduce trimestralmente la pensión al demandante. ¿Cuál es el punto de esta disposición? Que indica que se iba a otorgar esta pensión especial a aquellos trabajadores de las empresas eléctricas asociadas y de la Compañía Nacional de Tranvías. Sin embargo, el demandante ha presentado documentos que acreditan que ha prestado servicios para ENAFER, una empresa totalmente distinta, y por lo tanto, al no haberse acreditado que existe este nexo entre las Compañías Nacionales de Tranvías y ENAFER, por lo tanto no le corresponde la aplicación de esta ley. Más aún que en el caso de ENAFER, al momento de la creación de ENAFER, se establece claramente que los empleados acumularán su tiempo de servicio de acuerdo al artículo 15 del Decreto Supremo 343 del 16 de agosto de 1968 para el efecto de su publicación dentro del régimen del Decreto Ley 17.262 y sus reglamentos para la ley de los empleados. Y en este caso, lo que ha ocurrido es que esta persona que era trabajador empleado se incorporó a esta ley, a la 17.262. Esta es una disposición antigua de la ley 19.539 cuanto a la creación de ENAFER, y como consecuencia de ello, cuando aparece la ley del decreto ley 19.990, todos los trabajadores que se encontraban comprendidos en la 17.262 podían optar o por permanecer en esta ley o por pasar al decreto ley 19.990. Bajo estos supuestos, el demandante no inició su procedimiento para mantenerse en la ley 17.262. Como consecuencia de ello, la aplicación de la 19.990 es la que le corresponde al demandante y no la aplicación de la ley 10.772, más aún que en este caso ya se encuentra totalmente derogada. Y la opción contraria será con interesante, por eso dígame, tranvías, esta asociación de tranvías era el Estado, ¿no es cierto? Así es. Y cuando se creó ENAFER no fue absorbido. Lo que ocurrió, como en el caso de ENAFER, es que por disposición expresa de la ley de creación de ENAFER, todos los trabajadores que se encontraban prestando servicios para el Estado fueron incorporados a la 17.262 como consecuencia de esta disposición especial. Caso distinto es, por ejemplo, de las compañías eléctricas asociadas. En el caso de las compañías eléctricas asociadas se mantuvo un sistema totalmente distinto. Yo entiendo ahí esa parte, pero me responde usted diciendo los trabajadores de los tranvías, pues estamos hablando de los abuelos aquí, que quizás tienen más derecho y no se procede a su situación. Pero lo cierto es que este señor, tranvías era del Estado, ENAFER se crea y absorbe a algún lado habrán ido sus trabajadores. ENAFER todavía da la dignidad de trabajar. Ahora le entiendo que va a la 17.262 y cuando nace la 19.990 no hizo nada para pasar a la 19.990. Al revés, la norma establece que tenía la posibilidad de permanecer en la 17.000. Y decidió quedarse en la 17.262.
No hizo uso de su derecho, por lo menos desacreditado, no obra en el expediente. Sí está acreditado y está trabajado todo ese tiempo. Pero ha acreditado para INATER, no significa que por el hecho de que haya acreditado INATER sea automáticamente de la Compañía Nacional de Tranvías, porque tenemos los trabajadores de la Compañía Nacional de Tranvías que fueron absorbidos, pero eso no significa que este trabajador en particular haya sido en algún momento trabajador de la Compañía de Tranvías. ¿No está aprobado que trabajó por la tranvía? No está aprobado. De ninguna manera. De ninguna manera. Lo único que ha Solo presentado eso dicho, porque... Lo único que ha presentado son certificados de INATER. ¿Y por qué viene lo de tranvías? ¿Es su versión verbal de él? Es la versión el que indica en la demanda, sin ninguna prueba adicional, que por efecto de haber prestado le corresponde la aplicación de la 1778. Pero no presentó nada. No existe ningún medio probatorio que acredite que antes ha estado en la Compañía Nacional de Tranvías. Y ONP, cuando toca el tema de dar una cabida a su tiempo de tranvías, nada. Nada, porque está bajo el régimen de la 19 de noviembre. O sea, lo de tranvías es una versión verbal del señor. Así es, no está acreditado. Gracias, gracias, presidente. Señor presidente, hay otras causas en las cuales el abogado está solicitando el fondo oral, pero se encuentra en este momento realizando el fondo oral en la otra sala, se encuentran solo los abogados de una de las partes. Tengo la causa, por ejemplo, número 13, en la cual se encuentra presente el abogado de la parte demandante, pero el abogado de la parte demandada se encuentra en ese momento instalados. Y igualmente también otras causas, porque solamente se encuentra el abogado de una de las partes. Que verifique si en verdad es informante, porque no vaya a ser que estamos abogados. Entramos a cuarto intermedio durante 10 minutos por reloj. Son 5 para las 4. Reiniciamos 4 y 5 con las causas que estén en ese momento. Una tendencia reciente de indicación. Audiencia pública del 13 de agosto de 2012, presidida por el señor Ernesto Álvarez Miranda e integrada por los magistrados señores Yola Jani y Karina. Se inicia la audiencia pública de la sala. Causa número 13. Expediente 2511-2012, proceso de amparo, seguido por Rosa María Lanchipa Ramos y otros contra la entidad prestadora de servicios de saneamiento de Tacna. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Santos Florencio Pablo Agama y por la parte demandada el abogado Juan Carlos Martínez Chura. Se solicita la acumulación para efectos de informe de las causas número 32 y la causa número 34. 32 y 34. Señor presidente, señores magistrados supremos, vinimos a esta instancia con una controversia. Desde el primer juzgado se declaró infundada la excepción deducida de incompetencia sobre la materia y declaró fundada la demanda. Subió en apelación las dos salas civiles de la Corte Superior de Tacna, revocaron y reformándola declararon fundada la excepción de incompetencia sobre la materia y declararon improcedente la demanda para hacerlo valer en otra vía. Aquí está en discusión de que para la sala superior nosotros debemos ir a la vía ordinaria. Nosotros creemos que ellos han inobservado, se han apartado del precedente vinculante de la sentencia 206/2005 y asimismo de las doctrinas jurisprudenciales. Con ello
han vulnerado el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, el artículo 7 del mismo código y la primera disposición final de la Ley 28.301 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Nos dice que las interpretaciones o las resoluciones que emite el Tribunal Constitucional valen para todos los procesos bajo responsabilidad. La empresa convoca a un concurso al fin de septiembre del año 2010. Bueno, son ganadores de un concurso interno. Ellos ya vienen trabajando. Lo único que estaban haciendo es regularizar su abogado. El proceso aquí es constitucional. Sí. ¿Cierto? Usted tiene una denegatoria. Así es. ¿Cuál es el contenido constitucional de su argumento? Eso es lo que nos interesa a nosotros principalmente. Aquí se ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo, al debido proceso y a la protección adecuada contra el despido arbitrario. Esos son los tres, porque no se le pasó una carta notarial con preaviso, vulnerando el artículo 31 de la Ley Sustantiva de Trabajo, ¿cierto? Entonces, eso lo concreto es así. No, entonces, inclusive, nosotros nos preguntamos, como abogado de provincia, no era el artículo 7, el fundamento de la 206 dice que esa elección del trabajador y por la reposición por la vía de amparo y por indemnización por la vía ordinaria. Entonces, el primer pleno jurisdiccional supremo, recién en el mes de junio se ha publicado que Supremo acuerda, la Corte Suprema de la República, de que los despidos incausados o fraudulentos pueden ir por la vía laboral. Abogado, el magistrado Oscar Rangel le va a hacer una pregunta. Señor abogado, el trabajador que plantea este amparo estaba bajo qué régimen laboral? El decreto legislativo 728, régimen privado. Ingresó por concurso. Ingresó a esta empresa prestadora de servicios de tratamiento por concurso. Bueno, en la última parte, la primera, porque ellos ya vienen trabajando, ingresa por concurso al contrato indeterminado, el mes de 1 de octubre hasta el 16 de febrero, que tendrían 4 meses, 16 días. Entonces llega el gerente, le puso una carta, pero en el contenido de la carta tampoco considera las resoluciones donde no contratan con plazo indeterminado. Usted ha pedido acumulación para efectos del informe oral los expedientes de la señora Rosa María Lanchipa, María Mercedes Anderson Hurtado y Alejandro Pedro Fernández. No, María Mercedes Anderson Hurtado nuevamente. Sí. ¿Por qué se repiten esos dos expedientes de la señora Anderson Hurtado? El primero es un auto que declara infundada, mejor dicho, declara infundada la excepción de incompetencia sobre la materia. Entonces, ese auto nosotros interpusimos recurso de agravio constitucional. Vamos a tener cuidado que tomen otra relatoría para efectos de la acumulación. Continúe, señor abogado. Bueno, entonces nosotros consideramos de que este es un despido arbitrario por cuanto se ha separado, no se ha cumplido con el artículo 31 de la ley del decreto legislativo 728, donde dice que el empleador debe comunicarle para una carta de preaviso y una carta de despido. No ha ocurrido esto. Entonces, porque ellos con una resolución, sin tener la autorización del directorio, porque para eliminar una resolución tiene que ser el inmediato superior. No, cuando hay una sesión de consejo del directorio, donde le manifiestan de que es su responsabilidad del gerente haber despedido en vez de febrero de 2010. Perdón, 2011. Entonces, por otro lado, hay uniforme y reiteradas sentencias de la Corte Suprema de la República, donde manifiestan, donde se pronuncian
diciendo de que si no se hace la demanda de nulidad, no existe reposición del trabajador. Por esa razón que nosotros hemos interpuesto recursos de amparo, porque ellos solicitan su reposición a su puesto de trabajo. Por esa razón nosotros pedimos de que el recurso de agravio constitucional sea declarada fundada y como consecuencia se declare nulo el efectivo de lugar. Vamos a escuchar otro. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados de la honorable sala, debo mencionar primeramente, y de seguro no lo he mencionado desde la voz de la parte demandante, de dónde se originan estos hechos de concurso interno de médicos, que fue lo que ha ocasionado de que las personas o los demandantes tengan un contrato a plazo indeterminado. Ya a las finales del año 2010, específicamente el 14 de septiembre de 2010, disponen a aprobar la base de dos tipos de concursos: un concurso interno para personal contratado y un concurso externo para personal de cargo de confianza. Previo a esto, ¿qué había hecho el directorio anterior? Porque estos señores magistrados, digamos, data del tiempo cuando ya justamente con lo que quería hacer la referencia histórica, el abogado de la otra parte de la Corte, para pedirle la gravedad y concesión del caso, porque cuando es un proceso constitucional en el cual lo que nos interesa es el contenido esencial de del derecho fundamental alegado que corresponde al argumento de cada una de las partes. Por tanto, no tanto así remitirse al tema histórico. Sí. Justamente, señores magistrados, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia Hispana declara improcedente la demanda. Declara improcedente la demanda y deja a salvo el derecho de la parte demandante para que lo hagan valer en la vía correspondiente. Explica sus fundamentos en las sentencias de vista, explica sus fundamentos que, en mi opinión, son los correctos, señores magistrados, porque no se apartan de la jurisprudencia vinculante 206-2005. Todas las sentencias, sin excepción, hacen mención al fundamento quinto y al fundamento 19 del caso Bailón Flores. Y ahí señala claramente el fundamento 19 que cuando se trata de hechos controvertidos no pueden ir por la vía del amparo. Tiene que haber una etapa probatoria donde justamente se vea si ese concurso interno ha sido correcto o ha sido incorrecto, pero para eso se tiene que pasar una etapa probatoria. ¿Y qué mejor ahora de que el Pleno Jurisdiccional Laboral ha determinado que en la vía ordinaria laboral pueden verse estos casos? Y se terminaría, señor magistrado, con algunas sentencias que sin ir ¿no? a una etapa probatoria, finalmente se terminan declarando fundadas, sin corresponder el derecho. Y digo esto porque incluso los hechos de este concurso interno están en la Fiscalía Provincial ya formalizada la investigación y está llevando una investigación del Poder Judicial por estos hechos del concurso, ¿no? Hay delito de peculado, hay delito de corrupción, y por eso digo, y eso ha tomado, en la Sala Civil interna ha tomado referencia a ello. Ha dicho, ¿cómo va a amparar esas demandas si hay pues, hechos controvertidos, hay denuncias penales? Eso es lo que ha valorado la Sala Civil interna con 5. Son 5 magistrados que han votado de esta forma, y solo uno en contra. ¿Cuántos trabajadores están involucrados en este concurso? Son estos hechos? Son 32. 32. Muy bien, entonces está claro. Por una parte, es que no se les forzó cargo material y no hubo legitimidad para el despido. Y por otra parte, que es materia controvertida y por tanto requiere una audiencia de pruebas y no se dio la vía adecuada en la parte. ¿Algo más que agregar? Solamente decirle, porque no está diciendo la verdad, los trabajadores despedidos no están denunciados. Están denunciados funcionarios, esos no están denunciados. Y también cuando se hace el despido, ya ellos habían adquirido protección contra el despido arbitrario, porque son despedidos después del concurso, porque ellos vienen trabajando 3, 4 años. Después del concurso ya habían superado el periodo de prueba. Estaban protegidos ya contra el despido arbitrario. Entonces, los demandantes no están denunciados en la fiscalía. Y en la primera instancia se ha archivado, no se está diciendo la verdad. Entonces, lo concreto acá es que se ha apartado, ¿no? de la doctrina jurisprudencial, se ha apartado de
el precedente vinculante de los jueces superiores. ¿Algo más que duplicar? No, señor fiscal. ¿Viste la causa? Queda luego. Causa número 30, expediente 2763-2012, proceso de amparo. Pedido por Delia, Guamán, Quispe y otros contra la entidad prestadora de servicios de saneamiento Tacna S.A. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado José Antonio Manrique. Por la parte demandada solicita el informe oral del abogado Juan Carlos Martínez Chura y solicita informes sobre hechos la señora Delia Guamán Quispe. Hechos. Brevemente sobre hechos. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Agradecida por el uso de la palabra. He escuchado hablar acá al abogado. Yo soy una trabajadora. Y así como yo, somos 32 trabajadores que estamos 1 año y medio sin trabajar. ¿Por qué? Tenemos una primera instancia fundada. Tenemos una medida cautelar que simplemente la demandante le da la gana de cumplir. Se le ha aplicado multa tras multa que no le da la gana de pagar. El Poder Judicial se ha parcializado, se ha politizado, de tal manera que se ha puesto benevolente a hacer cumplir sus mandatos judiciales. Ahora, el abogado de la demandada dice que nosotros nos hemos agarrado, nos hemos coludido, nos ha denunciado. Mentira, en primera y en segunda instancia la Fiscalía nos ha absuelto porque como trabajadores no tenemos injerencia ante cualquier decisión de algún directivo. Somos trabajadores, lo único que pedimos es el respeto a nuestros derechos laborales. Número 2, aquí hay un acto discriminatorio. ¿Por qué? En el famoso concurso que la EPS ha hablado en todo este proceso, somos 34 trabajadores los que hemos agarrado una plaza contrato indeterminado, pero solamente nos despidieron a 32. Dos trabajadores siguen laborando con su condición laboral que tenían hasta antes del concurso. Esto es un acto discriminatorio. ¿Por qué? Porque como no somos de la línea política de la actual gestión, nos votaron. Ahora, dicen que el concurso ha sido eliminado, ha sido anulado de oficio. Ahora yo me pregunto acá al abogado, si lo anulado de oficio, nos notificaron la resolución debidamente fundamentada a los trabajadores que somos la parte afectada para que tengamos derecho a defendernos. No lo hicieron. Nos mandaron una carta notarial indicándonos que unilateralmente ellos resolvieron el contrato. ¿Es eso justo? Nosotros nos sentimos indignados, porque yo como trabajadora me siento indignada, porque el Poder Judicial, dentro de todo este proceso, ha habido muchos casos controversiales, muchos casos en que la EPS lo único que ha hecho es dilatar el proceso. Prueba de eso es que no solamente ha presentado al primo hermano de la jueza pidiendo que se inhiba para dilatar el proceso, ha pedido la suspensión del proceso en virtud a una denuncia del Ministerio Público, la cual ya nos ha absuelto a los trabajadores. Ha denunciado a los jueces de primera instancia que nos dio la sentencia favorable, basándose en los fundamentos y en todas las pruebas que los trabajadores hemos apuntado. Todo eso obra en los expedientes. Yo lo único que pido como trabajadora es que revisen los expedientes para que se den cuenta de todas las maniobras dilatorias que ha presentado la demandada. Yo solicito eso. Y estoy muy agradecida que me has dado el uso de la palabra para defenderme, porque así como yo, somos 32 familias que exigimos justicia, que pedimos un proceso. Muy bien, está claro. Gracias. Brevemente, por favor, porque ya conocemos el caso. Sí, gracias. Es que realmente soy magistrado y soy abogado viejo. Me sorprende que en un proceso de amparo haya dos cuerpos. Un cuerpo que es sobre el mediante autoridad y otro cuerpo que es sobre excepción de incompetencia. Esta excepción de incompetencia no sé cómo ha llegado al Tribunal Constitucional, y hace 2 o 3 meses yo lo he visto el Tribunal Constitucional en audiencia pública. Y ha presentado recursos pidiendo la acumulación a que es lo mismo, a este proceso, y a la vez que se declare sin efecto la misma esa cosa.
porque se han hecho tantas cosas que a mí me han sorprendido de que es un intento jurídico. Para comenzar, se violó el derecho al trabajo, el derecho al libre proceso, el abuso de poder o burocracia, y se ha violado el cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales que la Constitución manda. Todos debemos cumplir las resoluciones judiciales. Cuando comienzan todos los hechos, y las trabajadoras, que se voy a decir la señora, ya trabajaban años, y en un concurso ganaron y salieron con contrato por tiempo determinado. Y después de 3 meses y días, como le dijo el abogado que hizo anteriormente esa palabra, la declararon nulo, unilateralmente, nulo el concurso. Y le resolver a las trabajadoras. ¿Qué tenían que ver las trabajadoras en este concurso? Y todavía lo denuncian ante la Fiscalía. La Fiscalía de primera instancia nos ha dejado el nuevo lugar de las denuncias y nos instancia igual. Pero pues, el proceso de amparo se inicia el 9 de marzo y se manda la medida cautelar. Se escribe una medida cautelar que hasta la fecha no se cumple. Ha ido el secretario a la empresa, no creo hacer, porque dice que habían presentado una oposición. Señor, una medida cautelar como oposición, son abogados viejos. Nunca he visto que a una medida cautelar se ponga un escrito o un recurso de oposición. Oposición es para que no declare, para que no se pida oposición. Pero para que una medida cautelar se cumpla como oposición, es aberración. No sé si la verdad es con segunda o su primera, no sé. Me interesa por caso. Pero la cosa es que después de haber reiterado 2 veces el juzgado, desde noviembre hasta la fecha, 2 veces ha reiterado para que cumplan. No ha cumplido. Ya hay impuestos, no ha cumplido la reposición profesional. Muy bien, para redondear el tema, yo le traía 3 temas. Sí, uno es la cautelar. La segunda es el cual es la excepción de incompetencia, que la declara la medida de excepción la declara inprocedente en juzgado, la declara inprocedente de excepción y salía en proceso. Y con la parte, cuando todos saben que cuando es proceso de sumarismo, es el mismo expediente. Y el proceso de amparo es el más sumarísimo de los sumarísimos, de acuerdo al artículo 10 del Código Procesal Constitucional, se lo recibe junto con la sentencia. Y aquí lo reciben en cuarta parte y lo declara salir al proceso. Es algo increíble, algo increíble. Y después, cuando sube a segunda instancia, declara fundar la excepción y luego todo lo que va. Ahora, el principal, en primera instancia, declara fundada la demanda y no se pronuncia sobre la excepción. Y en segunda instancia, declara fundada la excepción. Y además, nulo todo lo que va. Usted usa el código civil, no encuentra la palabra nulo. No le encuentra la palabra nulo como ahí, por no propone una pericia o poner unos testigos o un documento dice que se nulo, que se declare nulo eso. Cuando se declara fundada una excepción, dice el Código Procesal Civil en el cual se encuentra, dice se declarará, si se declara fundada una excepción, se anulará. Sin embargo, pues, sobre la sala dice nulo todo. Nulo y anular es muy diferente. Y yo no sé de quién ha sido obra todo esto el amparo. Y sin embargo, sigue pendiente la medida cautelar y no lo cumplen. A mí me gustaría que diga aquí ese abogado. ¿Por qué no la cumplen? ¿Por qué no hace cumplir si la Constitución le obliga a todos los ciudadanos a través de la República que debe hacer cumplir y cumplir la ley? Vamos a escuchar a... Si me permite, entonces he replicado por 2 minutos y yo regresaré. Gracias. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señor magistrado del tribunal, debemos empezar también a decir
que la trabajadora y el abogado patrocinante no tienen derecho a decir sus argumentos. Nosotros estamos aquí respetando sus argumentos y en decir también, y como está en lo actuado del expediente, porque no tiene, para dar una resolución tiene que basarse en lo actuado del expediente, ¿no? Y resolver conforme a ley, conforme a derecho. Escuela y regula tiene que ser así. Eso nosotros lo tenemos por principio, somos abogados y sabemos ello. Ahora, el artículo, se basa la demanda en el artículo 77, inciso 10. Si nosotros vamos a la lectura de qué es lo que dice la demanda, dice que se tiene que declarar fundada basándose en ese artículo 77, inciso 10. Si ya este tema ya no es de desnaturalización del contrato a plazo fijo, ya no es ese tema, claro. Segundo, señala de que por qué este proceso demora tanto y por qué los demandantes no reclaman a su abogado patrocinante, que no es el doctor, un abogado patrocinante de Tacna. ¿Por qué no reclaman? ¿Por qué no inició en la vía correcta eso? ¿No? O sea, ¿por qué no reclaman eso si los magistrados de la Corte de Tacna han declarado primero fundada una excepción de incompetencia? Eso es porque la sala lo ha resuelto así. Y no es que no tiene que subir en un cuaderno aparte, ahí ha habido una modificatoria ya del Código Procesal Constitucional, por eso es que sube en un cuaderno aparte cuando se apela una resolución de excepción de incompetencia, o excepción cual fuere. Asimismo, debemos señalar de que el aspecto de la denuncia que lo mencionó la demandante, está bien, o sea, pudieron haberlo archivado en el extremo de los trabajadores, pero los funcionarios sí han sido formalizada la investigación preparatoria en el Poder Judicial y ahorita sigue siguiéndose eso. Y los hechos por lo que lo denuncian esos funcionarios es justamente el concurso interno. No es que yo esté mintiendo, yo no he dicho para empezar que los trabajadores están con formalización de investigación. Yo he dicho que los funcionarios están con formalización y los hechos son justamente de ese concurso interno. Por eso es que los magistrados de Tacna pues no podían amparar esta demanda, aunado también a todo lo que ha ocurrido en este expediente en particular, porque hay muchos así. ¿Qué ha pasado? Que la Sala Superior resuelve declarar fundada la excepción vía apelación, revoca la resolución de primera instancia. Él toma conocimiento del juez de primera instancia, pero el juez de primera instancia no le importa, ¿no? Igual sentencia, y sentencia en contra de lo que es el superior, y por eso sí es fijado el señor magistrado. Y la ODESMA ha dicho que efectivamente hay responsabilidad, y ya le ha propuesto una sanción, y ese magistrado, como era suplente, ya está fuera del Poder Judicial. Es así, señor ministro. O sea, no es que la Corte Superior está actuando políticamente serpentina. Bueno, son 5 los magistrados que han sentenciado de esta forma. Y solo uno que sigue teniendo un voto en contra. Señor ministro, no es que la Corte de Tacna está politizada, no es así. Han resuelto conforme a derecho y conforme a las actual del proceso. Gracias. 2 minutos. Hay un pleno jurisdiccional de la Corte Suprema. Creo que, como dijo Morrey, el doctor Morrey, nunca ha habido un pleno jurisdiccional en el Perú. Y este es el pleno jurisdiccional que ahora de 4 de mayo al 14 de mayo en la Corte Suprema, en la que dice que los procesos de amparo en cuanto a laboral deben al juez laboral. Sin embargo, la excepción de incompetencia fue de noviembre. De jueces que se levantaron 7 meses, cuando era posible conocer el proceso laboral. Y ustedes también, señores magistrados, el Tribunal Constitucional ha sacado una sentencia 124, digamos 2010, con fecha 11 de diciembre de 2011, y que se publicó hace días en la página web del Tribunal Constitucional, en que un caso idéntico, laboral, es de la señora Verónica Frascos versus Salud, y la ha declarado fundada, y también dice que se declaró nulo el concurso. Entonces, la señora magistrada del Tribunal Constitucional, por conocer la sentencia 00124, dice que tienen que ver los trabajadores en ese concurso de lo que hablamos. Ellos no habían participado en nada, no lo quisiéramos someter al concurso. Por eso yo solicito que no va a perder más tiempo y que ustedes tienen la potestad de enmendar la plana a Poder Judicial, que se les quede fundar y que se le pongan a los trabajadores en su puesto. Gracias, señor. Gracias. A lo que dijo el doctor, señaló el expediente 124/2010. Finalmente, el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda, pero los fundamentos de esta sentencia señalan que declaran fundada la demanda en mérito al artículo 77, inciso B, por desnaturalización del contrato de trabajo, porque el concurso
era para contrato a plazo fijo, no para contrato a plazo indeterminado. Un caso muy diferente a estos hechos. Es lo que quería decir. Causa número 31, expediente 2765-2012, proceso de amparo, seguido por Aldo Julio Mancilla Gambetta contra la entidad prestadora de servicios de saneamiento Tacna S.A. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Edgar Osorio Pajuelo y por la parte demandada el abogado Juan Carlos Martínez Chura. Señor presidente, buenas tardes, señor López Marcana. Los casos que vengo a exponer son 2 de los 32 casos que ustedes ya han oído. Por eso voy a obviar muchos aspectos legales que ya se han ido mencionando. Más bien me voy a abocar en algunos aspectos que se han obviado, que son más bien aspectos de hecho. De estos 32 trabajadores, en el caso del patrocinado, por ejemplo, uno de ellos tenía 4 años y 1 mes cuando sucedió el concurso, trabajando en mi cargo, calificado de corte y recolección. La empresa de EPS se dedica a habitar agua. El trabajador de corte y conexión es importantísimo en la empresa. No se lo necesita cada 3 meses o cada 6 meses, se lo necesita todos los meses. Todos los meses cortan el agua y reconectan. Todos los meses. Estos trabajadores ya tenían un derecho adquirido hace mucho tiempo. En el caso del trabajador Alejandro Pedro Fernández, 5 años y 1 mes antes del concurso, trabajando todos los días del año. Cada 3 meses dejaba de trabajar un sábado y domingo y comenzaba a ir nuevamente con otro contrato modal, entre comillas. Estos trabajadores no ganaban mucho dinero, ganaban poco, 2.000, 3.000 soles. Actualmente EPS está pagando miles de soles, miles, porque solamente mis patrocinados, la última resolución que tengo, 16 unidades judiciales por multa. Están pagando más por multa que si le pagaran trabajando a los 32. Y han pagado más por multa ya. Y siguen pagando las multas. Están despilfarrando el dinero del Estado. Yo he hablado con un miembro del directorio del EPS y les digo, ¿y ustedes no se notifican eso? Han preguntado un informe de cuántas multas han pagado y las multas sobrepasan el monto que le han pagado de sueldos durante 2 años a estos trabajadores. Y siguen pagando las multas. Eso nos dice una cosa nada más. Esto es cuestión política. El alcalde que entró no quiere verlos a ellos. Esa es la situación. Esa es la situación. Cuando tenían 4 años, 3 años, 5 años y ya se habían dado cuenta los empleados de EPS, los empleadores de EPS, que estos trabajadores ya tenían un derecho adquirido, que su contrato anual se había desnaturalizado ya, se les ocurrió la brillante idea de hacer un concurso interno y poner a concurso interno las plazas de esos 32 trabajadores, 34 en realidad. 2 sí le agradaron a ellos y se quedaron. 32 que no les agradaron se pusieron ahí. ¿Quiénes iban a postular esas plazas? Sino ellos. Si eran sus plazas. Si en el PAP, en el CAP, en el MOF de la empresa figuraban ellos con nombre. Está todo en el expediente. Sus nombres figuraban durante años en todos los documentos de gestión. Increíble. Con nombre propio. Un trabajador, antes del concurso se le ocurrió, dijo, yo quiero que me cambien mi contrato a plazo modal a plazo indeterminado. Y mandó una carta al EPS y dijo, quiero que me cambien el contrato. No le dijeron al EPS. Se fue a la dirección de trabajo, se quejó. La dirección de trabajo fue a EPS, le dijo, cambien su contrato porque está ya desactualizado. No, dijeron al EPS. ¿Qué hizo el EPS? Lo votó. Lo votó. Como ellos, su trabajador, lo votó. ¿Qué hizo el trabajador? Se fue por la vía laboral. Él sí podía irse por la vía laboral. ¿Por qué podía irse por la vía laboral? Porque él fue destituido por iniciar un proceso en contra de su empleador. El despido era nulo. El caso de ellos no. Ellos no pueden ir por la vía laboral, no podían ir en ese entonces. Porque si no por la vía laboral, no iban a lograr lo que quieren, la reposición, su trabajo. No lo iban a poder lograr. Tenían que irse por la vía del paro. Era el único camino que les quedaba. Esto ha cambiado. Ahora,
sabemos. Ustedes lo han cambiado. Pero el año pasado, cuando se inició el proceso, no existía esa posibilidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. En cuanto al bendito concurso, no sé, concurso, los únicos que inscribieron ese concurso fueron ellos. Era un concurso para darle formalidad a algo. En realidad era un concurso para votarlos. ¿Por qué? Nunca dejaron de trabajar. Se acabó el concurso, el profesor puso el día, entraron a trabajar al día siguiente, ya como casi determinado. Quizás sus contratos casi determinado. Comenten que el error de dejar pasar 4 meses y 6 días para dar su resultado y votarlos. Superados 3 meses, ya estaba actualizado. Si anulan el concurso, también estaba actualizado. Por donde lo ubiquen, los trabajadores ya estaban con un contrato a plazo indeterminado. No quisiera hablar más el tema porque creo que está claro. Gracias. Se ha registrado el abogado de la parte demandante. Ha mencionado de que, bueno, en ese grupo han existido trabajadores que tenían contratos a plazo fijo. Posteriormente, por el concurso interno, ya ha mencionado adquieren el contrato a plazo indeterminado. Por eso, señores magistrados, también tenemos que hacer ver lo que señala el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, que es la finalidad que persigue la acción de amparo, es reponer las cosas al estado anterior. El estado anterior ya no es que este trabajador estaba con contrato a plazo fijo. Por eso es que ya no se puede aplicar el tema de la desnaturalización del contrato de trabajo, sino estaba con un contrato a plazo indeterminado en medio de ese concurso interno. Esa es la diferencia. Asimismo, he mencionado que el contrato ha trabajado 3 meses, luego otros 3 meses, igual estaba desactualizado. ¿Acaso yo me pregunto, y ustedes lo saben muy bien, señores magistrados, un trabajador contratado a plazo fijo por 3 meses ya se encuentra con su contrato desnaturalizado, o sea, ya es personal permanente? No, señores. Esa persona que trabaja 3 meses por contrato a plazo fijo, nadie le dice que su contrato es para permanente, sino que tiene que seguir un debido proceso, un proceso judicial, para que ese proceso judicial le diga: ah, bueno, tu contrato ha sido desnaturalizado en mérito al inciso del artículo 77 y vas a ser repuesto. Pero antes no. Aquel abogado está diciendo: ah, no, se ha desnaturalizado y es permanente. No, no es así. No pasemos la etapa del debido proceso, señores magistrados. Y es más, es importante señalar en una última sentencia, en un voto particular del señor Vergara Botelli, señaló y explicó lo que dice la Ley Marco del Empleo Público, en su artículo 5, que el ingreso a una institución pública tiene que ser por concurso público de méritos. Eso es lo que dice la Ley Marco del Empleo Público. Y esa sentencia del Tribunal Constitucional, que hace mención el señor Vergara Botelli, ha señalado que también es de la misma opinión el señor Álvarez Miranda. Es una sentencia con un voto particular que lo ha hecho ver el Tribunal Constitucional en el expediente 1990 de 2011. Por eso, señores magistrados, lo que señala el abogado de la parte demandante, yo no lo creo que tenga mucha base, viendo por el lado de que en la demanda también explican de que se debe aplicar el inciso del artículo 77 cuando ya ese caso no se tiene que basar en la institución del contrato. Aquí parte los consensos parte de la demanda. No han sabido corregir. La sala civil le dice: hay una excepción de incompetencia, puedes ir a la otra vía. Tampoco lo quieren aceptar. Tuvo que salir el pleno jurisdiccional laboral para decir que sí puede ir en esa vía. Y es lo que nosotros pedimos, que hay una etapa probatoria donde se dilucide y se discuta de que si ese concurso interno tan mencionado fue legal o fue ilegal, fue correcto o fue incorrecto. Eso es lo que nosotros reclamamos, señor ministro. Solamente un par de cositas nada más cortas. Primero, hablé con el doctor Otelli sobre el asunto de que no estamos personalizados. Sin embargo, en este caso se refería a la 276. Debemos dejar claro que acá estamos en el 728. Clarísimo, no tiene nada que ver un caso con el otro. Segundo, en cuanto a volver al estado natural, justamente si ellos anulan el concurso, el estado natural es como estaban ellos antes, trabajando. Ese es el estado
antes del concurso. Ellos estaban trabajando. Anulan el concurso y lo despiden. Eso no es, creo yo, volver al Estado como estaban cosas antes. Muchas gracias. Solamente para mencionar, señor magistrado, lo que dijo referente al voto del señor Vergara Botelli, que es el expediente. Primero, sí, no dar en este caso sino que hace mención también a un voto del señor Hernández Pedro. Evitamos personalizar, porque no es de delito público, es una sentencia de la EPS, es una sentencia de la EPS, no es una sentencia de la institución pública, señor. El magistrado Fernando Cádiz la hace una pregunta. Gracias por usted. Yo he venido escuchando sobre el tema del preaviso, solamente al margen de los concursos, se han quejado los trabajadores que no ha habido plan de preaviso. Quiero que usted sea concreto y diga, ¿hubo preaviso o hubo preaviso? Solo una carta notarial que se notificó. Una de los 30. En el caso concreto de una resolución administrativa y una carta notarial. Eso fue lo que entró el concurso. Pero eso es el concurso que habían ganado, esos eran trabajadores, según me escucho. Fue el concurso interno, claro, esa era la condición que estaban los estaban antes estaban con contrato a plazo fijo. Con contrato a plazo fijo se suman se acogen a un concurso, se ganan, se anula el concurso y con eso se acabó, lo despidieron. El aspecto administrativo, señor magistrado, efectivamente, o sea, con la carta notarial, ¿no? Se explican ahí los motivos por qué dejan sin efecto y en la resolución administrativa también. Anteriormente estaban trabajando. Con contrato a plazo fijo, sí. Ok, gracias. Ministra de causa, ¿qué hago? Causa número 33, expediente 2773-2012, proceso de amparo, seguido por Alejandro Fernández Guaita contra la entidad prestadora de servicios de saneamiento Tacna S.A. ¿Es la misma causa? ¿De otra persona? Si es otra persona, les solicitamos a los abogados acumular las causas para no escuchar los argumentos. No tiene sentido. El caso es el mismo, señor presidente. El caso es el mismo. Tengan por seguro que esta sala del tribunal va a estudiar el expediente y cada uno de los expedientes para tener un mismo criterio para los 32 amparos, si es que los 32 amparos llegan al mismo tiempo. Ténganlo por seguro. Solo para agregar, quizás hasta 2 minutos puede agregar para explicar algo. Para agregar más. Claro, somos los 32, los 23 expedientes que suman este caso del concurso. No todos son iguales, porque hay personas que han desempeñado también cargos de confianza. Claro. Solamente han ocupado el cargo. En esos casos, entiendo yo que tanto la demanda o la contestación de la demanda planteará justamente esa circunstancia. Entonces, en cada uno de los casos, la sala lo va a estudiar, va a merituar conforme se están planteados los argumentos, tanto de una como de la otra parte. No tengo objeto seguir. En el caso presente y los dos casos que tengo yo, los dos trabajadores no son ninguno de los dos que es el trabajador de confianza, así que no hay problema. Planteado el tema de en la contestación, lo meritoriará de acuerdo a los circunstancias. Entonces quedan acumuladas las causas de los mismos hechos. Causa número 20, expediente 2547-2012, proceso de amparo, seguido por Rafael Jaime Yepes Vaca contra la Primera Fiscalía Superior Penal del Cusco, de la Corte Superior de Justicia del Cusco y otro. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Lucía de Jesús Guamán Pisa. No se encuentra presente. Señor presidente, doy cuenta a usted que las demás causas programadas para el día de hoy no se han solicitado informes orales para... Quedan todas ellas a voto. Se levanta la